Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes esta tarde. Mi nombre es Jairo Villa, yo soy médico psiquiatra, adscrito a Colsanitas, soy psicoanalista, he trabajado varios años con Colsanitas en psiquiatría de enlace, actualmente básicamente en mi consultorio soy docente de la Fundación Universitaria Sanitas en psiquiatría. Es un gusto estar con ustedes hoy. Eh, Hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y pues es una coincidencia agradable, especial, que el tema de hoy sea el de la depresión justamente en el Día de la Salud Mental. Entonces hoy vamos a hablar de eso, un poco de salud mental, depresión, y este será entonces nuestro tema. Bienvenidos, espero que pues estén a gusto con la charla y estaré atento al final para sus preguntas con mucho gusto. Bueno, debo empezar diciéndoles que cuando la Organización Mundial de la Salud definió la salud, hablaba de un bienestar no solamente físico, de una salud física, sino de un bienestar global del individuo, de un bienestar psicológico, social, lo cual incluye, por supuesto, ya la salud mental. Entonces, ya eso nos empieza a decir que la salud mental es un estado amplio, no es un solo punto específico. Y les quiero mostrar acá cómo la salud mental es producto de un trabajo conjunto de todos. La salud mental debe verse desde el punto de vista del individuo. Aquí tenemos un individuo, pero un individuo, si lo miramos como individuo, un individuo que se desarrolla integralmente bien. Desde que el niño nace empieza su proceso de desarrollo, incluso desde que está en el útero empieza su proceso de desarrollo. Y la idea es que las diversas facetas que tiene el ser humano, que tiene el niño y que tenemos todos, se vayan desarrollando armónicamente y lo hagan bien. Para que todo sea integrado, nosotros pensamos, actuamos, sentimos, deseamos, dormimos, queremos, hacemos y sentimos muchas cosas, y la idea es que todo se desarrolle integral y armónicamente para que la persona esté bien. En ese marco del desarrollo, que como les digo empieza desde siempre, entonces hay un tema muy importante que es el desarrollo de la autoestima. Una buena autoestima es un buen amor propio. La autoestima que uno tiene, la estima que uno tiene, que le da seguridad a uno, que le permite sentirse empoderado de sí, que le permite sentir que uno puede hacer las cosas, que uno vale, que uno tiene valor, que uno tiene un lugar en este mundo. ¿Mm? Eso es muy importante. La idea es que ojalá todo niño lograra en su desarrollo generar una buena autoestima. Una persona que tiene salud mental es una persona que encuentra y vive auténtica y creativamente lo que siente que es su esencia. Nosotros somos, claro, vivimos con todo el mundo, con todo el resto del mundo, pero tenemos en nuestro ser cosas muy particulares que nos van a marcar el rumbo en la vida. Y ojalá que esas cosas que nos van a marcar el rumbo en la vida sean auténticas, sean personales, sean lo que realmente nosotros queremos en nuestra vida. Y sobre esa base de autenticidad, de una buena autoestima, de un buen desarrollo, pues hacer nuestro proyecto de vida. ¿Mm? Un proyecto de vida auténtico.
lo que parta esencialmente de mi propio ser. Pero esta autoestima, este desarrollo bueno, este proyecto personal que surge de nosotros, no excluye, por el contrario, incluye al resto de las personas. Incluye el amor, el respeto y la consideración por los demás. Eso es muy importante, porque la idea es tener una buena autoestima, pero una autoestima que no sea excluyente del resto de la humanidad. No, es algo que tiene que ser incluyente y que tenga en cuenta a los demás. Eso desde el punto de vista individual. Y desde el punto de vista del entorno que rodea al individuo, también debe verse el tema de la salud mental. El entorno empieza obviamente por la familia, los padres, los hermanos, la familia, después la sociedad toda, incluyendo el colegio, el trabajo, los amigos y todo el mundo que hoy en día pues es un mundo global. Nuestro entorno hoy en día es global. Este entorno, así entendido, brinda o debe brindar condiciones para un desarrollo integral. Eso que la persona está tratando de generar, de desarrollar, eso debe ser propiciado por el entorno, por sus padres, por su familia, por su colegio, etc. Y ese entorno, a medida que estimula el desarrollo, debe promover también límites, respeto y convivencia. Entonces debe ser un entorno contenedor, llamamos nosotros, pero que estimule también el respeto y la convivencia. Con eso todo se va integrando, yo y el mundo. La relación padres e hijos es la relación básica individuo-entorno. Ese es el primer entorno del ser humano cuando nace. Inicialmente su mamá, su papá, su familia. Entonces, esta relación es fundamental porque hay algo que tiene que estar y desarrollarse allá, que es un apego fundamental. Un apego es una relación de unión íntima, que va a transmitir al niño que está en ese momento llegando a la vida seguridad, confianza, confianza de que tiene alguien que lo recibió, que lo ama, que lo atiende en sus necesidades, y eso va generando en el interior una seguridad, ¿sí? Es como un ahorro interno de seguridad inmenso que le va a servir para toda la vida. Esos primeros días y meses de nacido son fundamentales. Y que haya un buen apego en los términos que se los he dicho es fundamental. Entonces esta relación del entorno hacia el individuo, empezando por los padres y después el resto, debe ser nutricia, debe ser nutritiva, por decirlo así, para el individuo, debe ser amorosa, pero además debe transmitir principios y valores y límites, como les digo. En estas condiciones empieza uno a mirar la salud mental a partir de un buen desarrollo, etcétera, porque de todas maneras todas las personas tenemos altibajos. Entonces, por eso dice acá, la salud mental no es algo estático. Tenemos todos altibajos, ¿cierto? Porque tenemos conflictos en la relación con nosotros mismos, problemas, cosas que nos preguntamos, anhelos, necesidades. Y también tenemos ese tipo de cosas con nuestro entorno. Entonces es un ir y venir, ¿sí? En esa relación de uno con uno mismo y con el entorno, que hacen que uno no tenga una vida mental plana. Nuestra vida es oscilante, es bonita, sube, baja, en medio de todas las emociones que uno puede experimentar. Y la salud mental, entonces uno dice, bueno, ¿dónde termina y dónde comienza entonces la enfermedad y la salud? ¿Cierto? Sobre esta base, pues uno concluye
que la salud mental y la enfermedad mental son parte de un continuum, ¿sí? Están más o menos así, están acá, y las cosas van oscilando de aquí para allá y de allá para acá, de la salud hacia acá, de la enfermedad hacia acá, ¿no? Uno se mantiene oscilando, por lo que les digo, porque uno todo el tiempo está lleno de emociones, altibajos y eso que están dentro de la normalidad. ¿Qué tan alto, qué tan intenso, digamos, debe ser el problema para que uno se desestructure? Sí, a veces uno en medio de esos altibajos y enfrentando cosas específicas puede llegar a desestructurarse y si sigue así, de pronto puede entrar en la enfermedad mental. Entonces, como se ve, la salud mental depende de esa integración armónica entre el individuo, consigo mismo, con el medio y la capacidad del individuo para manejar las cosas que se le van presentando, ¿sí? Sin desestructurarse. Fíjense que eso depende mucho de la seguridad, de la confianza, de la fortaleza que haya adquirido en sus primeros años. Eso ayuda mucho a poder enfrentar después los problemas. Ahora, en esta línea, pues les paso a hablar de la tristeza. La tristeza como una emoción básica del hombre. Inicialmente describieron 5 emociones básicas que son estas: el temor, la sorpresa, la alegría, la tristeza y la ira. Después agregaron 2 más, el asco y el desprecio, pero pues me voy a quedar con estas. La tristeza es una emoción básica del ser humano. La nostalgia es descrita como tristeza de ausencia. A mí me parece una definición bonita. La nostalgia como una tristeza de ausencia, de algo que se tuvo y ya no está, de algo que se extraña. El modelo básico de esa ausencia es la experiencia de la ausencia de la madre para el bebé. La madre cuando se demora en llegar a lo que el bebé necesita, cuando se aleja simplemente para arreglarle su tetero y para dárselo, pero el niño la siente que se aleja. La madre cuando tiene que trabajar y se va y no está. La madre cuando está deprimida y aunque esté presente parece que no está. La madre cuando definitivamente de pronto muere y no está. Entonces, en todos esos momentos de ausencia se genera esa experiencia y ese molde. ¿Mm? ¿Qué tan buena ha sido la relación con el bebé, con su mamá? ¿Qué tan buena ha sido? ¿Qué tanta confianza ha desarrollado para tolerar el distanciamiento de la madre, el alejamiento, la separación de la madre, a veces por momentos? Eso es muy individual. Cada persona tiene una tolerancia diferente a la separación y al alejamiento y a la pérdida. Este sentimiento entonces surgirá, la tristeza, en cada nueva separación o pérdida que uno tenga a lo largo de la vida. Es una emoción normal, ¿sí? Cuando uno pierde algo o a alguien que uno ama, cuando uno tiene que separarse de algo que uno estima, uno siente tristeza. Entonces fíjense que sentir tristeza es normal. Lo que pasa es que a veces frente a una pérdida, a una separación, este sentimiento es muy intenso y eventualmente, cuando hay pues condiciones que lo permitan, negativamente, claro, pues puede abrir la puerta para que llegue una depresión. Por eso las personas, yo he visto, ¿no?, que temen a la tristeza y le temen sentir tristeza. Entonces, ante una pérdida o algo, uno puede decir a veces, no, no me pasa nada, estoy bien, estoy contento, no pasa nada, tratando de negar la tristeza. No porque sea mala, sino porque en el fondo uno a veces piensa y siente miedo que de ahí se vaya uno a la depresión.
Ya les dije, eso depende mucho en cómo uno haya quedado estructurado en la niñez más temprana de su vida. Otro elemento que es muy actual y frecuente en nuestra época es el sentimiento de vacío. Estoy hablando de tristeza y sentimientos de vacío como algo que no son depresión. Es tristeza, que es una emoción, y es un sentimiento de vacío, que es un sentimiento, no es depresión. Este sentimiento de vacío es muy frecuente en esta época y se acompaña de un sentimiento de ausencia, como que algo fundamental falta, hace falta, ¿sí? Las personas dicen, no sé, me siento vacío, algo me falta, y empiezan una búsqueda para tratar de ver y encontrar qué es eso que les falta. Entonces, muchas veces las personas pues piensan que el problema es lo material y se llenan de cosas materiales para tratar de llenar ese sentimiento de vacío. A veces piensan que es otra cosa, propiedades, relaciones una tras otra, pero no logran obviamente llenar el sentimiento de vacío. Es algo fundamental que hace falta, algo que le dé sentido a la existencia. Esto puede aparecer durante la adolescencia y en esos términos yo creo que es posible que todos nosotros hayamos experimentado en esa época ese sentimiento de que algo nos falta, de que nada nos llena, de que tenemos que encontrarle un sentido a las cosas, ¿sí? Pero que no lo logramos, como que no logramos llenar eso. Entonces, digamos que en la adolescencia eso es normal, ¿sí? Pero es algo transitorio, porque a medida que la persona logra encontrar sus cosas, como les decía al comienzo, su camino, entonces se estructura alrededor de eso y hace su proyecto de vida. Pero este sentimiento de vacío a veces perdura a través de los años, y entonces uno encuentra personas ya de mucha mayor edad que todavía tienen ese sentimiento de vacío, que no han logrado encontrar qué es lo que están buscando. O también personas que tienen ese sentimiento desde la niñez, desde que son niños. ¿Mm? Parece mentira, pero sí. Uno escucha y entonces le dicen a uno, efectivamente, es que desde que yo recuerdo, 7 años, 8 años, yo me siento así. Yo como que no le encuentro sentido a la vida. Uno imagina siempre que los niños pues solamente juegan, no piensan en nada, no se dan cuenta de nada, no sufren nada, ¿cierto? Lloran momentáneamente y ya, pasó todo. Sin embargo, fíjense que a veces en la mente de las personas queda eso, ¿no? Que desde niños hay una sensación de que algo falta en la vida. Es una especie de tristeza profunda y latente, presente a través de la vida. La relación con la mamá, con la madre, en las etapas más tempranas de la vida, juega un papel fundamental acá. Pero eso sí es de lo más temprano que puede haber en la relación de la madre con su bebé. Digamos que los primeros 6 meses, por decir más o menos ese tiempo. No es la mamá, digamos, que falla como toda mamá porque no está todo el tiempo, 24 horas, o porque no responde inmediatamente. No, eso es, digamos, lo normal. Son madres muchas veces abandonadas, ellas mismas, por su pareja, por su familia, madres deprimidas, ¿cierto? A veces tratan de componer eso o contrarrestar eso sobreprotegiendo a la persona, aunque en el fondo de ellas lo que hay es eso, también vacío, tristeza, depresión, abandono. Entonces eso va dejando una huella en las personas de algo que no puede ser realmente, porque es que la relación de un bebé con una mamá depresiva, triste, alejada, vacía, sola, pues es muy complicada. Y lo que el bebé absorbe, digamos, es esa sensación de vacío, ¿no? O madres que son
digamos, muy inconstantes. Llegan, se van, llegan, se van. Me refiero a la relación con el bebé, ¿cierto? Están, no están, están, no están. También puede pasar cuando el bebé nace en el seno de una familia disfuncional, con mensajes erróneos, ¿sí? O en una familia donde predomina la violencia. Entonces, todo ese ambiente disfuncional, triste, depresivo, ¿no? Absurdo a veces de algunas cosas que ocurren en unas familias disfuncionales, pueden producir confusiones y vacíos en la persona y dejar ese sentimiento. Este sentimiento puede afectar las relaciones afectivas de las personas ya en su vida. Y entonces eso origina que haya rupturas y fracasos repetidos. Entonces yo tengo una relación, siento eso, no me llena, la termino, tengo otra, igual, igual, y nunca logro encontrar algo que realmente me llene. Algunas rupturas significativas en estas personas que siempre están buscando un apego fundamental, como les dije, una buena relación, una relación de verdad. Algunas rupturas de esas que han sido significativas para la persona, pueden afectar fuertemente a la persona y pueden ser la puerta de entrada para llegar a estados depresivos. Fíjense que esto no es una depresión, es un estado de tristeza y de vacío, pero a veces la persona se desestructura y entra en un estado depresivo. El tercer punto es el estrés, la relación con el mundo exterior. El entorno es cambiante, las circunstancias son cambiantes, la vida es móvil, es cambiante, no es plana. Entonces todo esto obliga al individuo a desplegar mecanismos de adaptación. Y el estrés es eso, la relación entre el individuo y el individuo tratando de adaptarse al medio. Continuamente desplegamos mecanismos de adaptación todo el tiempo, hacia nosotros mismos y hacia el entorno, porque nosotros también podemos ser nuestro propio medio, ¿sí? Cuando estamos en diálogo con nosotros mismos. Esos mecanismos de adaptación nos permiten seguir viviendo. De ahí, para adaptarse, la importancia de tener un yo fuerte, bien constituido. La vida genera muchos temores. La vida no es fácil, pero es importante entender los temores, a qué le tenemos miedo, por qué tenemos miedo. Esos miedos generalmente vienen desde antes, desde mucho tiempo atrás. Es importante eso y no evadir los miedos, sino tratar de afrontarlos y entender lo que a uno le está generando miedo. Si uno logra hacer eso más o menos bien, uno puede tratar de ser un poco más objetivo con el medio, más real y puede encontrar soluciones más adecuadas. Cuando uno niega el temor y no lo enfrenta, digamos, uno se mete en su mundo, se quedan sus fantasías y las soluciones que busca son muchas veces producto de la propia fantasía de uno. El estrés sostenido, repetido o un evento inesperado e intenso pueden hacer que el individuo se quiebre. El ser humano está preparado para afrontar un estrés momentáneo, que dure un tiempo corto. Pero ese estrés que es sostenido, que perdura, es el mismo problema, ¿sí? De cualquier índole. Las cosas que se repiten y se repiten, o algo que es muy violento y que es inesperado, perdón, e intenso, pueden hacer que el individuo se quiebre, apareciendo entonces la ansiedad o la depresión. Ahora sí, llegamos a la depresión. Yo me pregunté si tuviese que definir la depresión en una palabra, y es muy complicado. Pensé que a veces lo que uno percibe en las personas muy deprimidas es un pesimismo profundo, pero profundo, como que no hay
Nada bueno. Y algo que también uno a veces siente mucho, que ve mucho, es una desvitalización en la persona deprimida, también muy profunda. Es como si estuviera en lo mínimo del funcionamiento. Yo me quedaría con esas dos palabras: pesimismo profundo y desvitalización profunda. Esta es una foto tomada de un libro de psiquiatría de una persona de 38 años con depresión. Es que la depresión la pongo acá como una situación muy difícil. Ya estamos hablando ahora sí de depresión. Esta es una persona de 38 años. Ustedes ven esta foto acá de esta persona con depresión, encogida, aislada, seguramente habla muy poco, seguramente come muy poco, no mira a los demás, está totalmente replegada en sí misma, en su mundo, pero es un mundo oscuro. Esta es esta misma persona luego de la recuperación, unas semanas después, luego de la recuperación de su depresión. Entonces, fíjense el cambio en el aspecto, en lo que proyecta la persona cuando está deprimida y cuando está bien, ¿no? Fíjense la expresión ya erguida, etcétera, es muy distinta. La depresión es considerada una enfermedad, la consideramos una enfermedad en psiquiatría. Fíjense que la diferencié de la tristeza, del estrés, de la ansiedad también, que va paralela al estrés, del sentimiento de vacío. Es muy diferente. Esto no. Esto es una enfermedad. Es una de las principales causas de morbilidad, es decir, de enfermedad. Una de las principales causas mundiales de enfermedad. Y por el tiempo que la persona puede permanecer enferma e incapacitada por la depresión, es una de las enfermedades que más años de vida productiva resta al individuo. Le resta años, le resta vida productiva, le resta vida saludable, le resta vida laboral, ¿cierto? Hay enfermedades que son así, pero esta también entra en ellas, de las que gastan más años de vida productiva de las personas. El riesgo que genera es muy alto. Muchas personas deprimidas contemplan la posibilidad del suicidio. Ese es como el riesgo mayor. Y algunas veces ustedes saben que la persona lo hace. El criterio diagnóstico o los criterios diagnósticos que nosotros tenemos para la depresión son, para un episodio depresivo, estos síntomas que les voy a enumerar tienen que durar al menos 2 semanas. O sea, la persona tiene que venir sintiéndose mal constantemente al menos 2 semanas. Así, con ánimo triste, con un sentimiento de vacío o depresivo. El ánimo triste es muy importante, pero ya es un ánimo triste en otro contexto. La pérdida de intereses. La persona ama hacer alguna cosa, un deporte o ver una película o lo que sea, y cuando se deprime pierde el interés y pierde la capacidad para sentir placer por las cosas. Le ofrecen cosas ricas, placenteras, mire esto, la persona dice no me provoca, no, sí está muy bonito, pero no. Puede producirse pérdida de peso, a veces hasta un 5% del peso corporal. Hay personas que pierden 10, 15, 20 kilos en un episodio depresivo. Se puede presentar un insomnio que es muy característico. La persona se duerme, después se despierta a la madrugada y no se puede volver a dormir. Es un insomnio que nosotros llamamos de reconciliación. Pero es un insomnio que yo siempre considero peligroso porque la persona se despierta a esa hora, 2 de la mañana, 3 de la mañana, muy angustiada.
y no se puede volver a dormir. Entonces, ese insomnio que da la depresión es un insomnio que debe corregirse inmediatamente. ¿Sí? Es un insomnio que no es bueno. La persona angustiada hace muchas cosas que si no está angustiada no las haría. Hipersomnia, la persona a veces lo contrario, tiene mucho sueño en el día o tiene un sueño, duerme, pero no es un sueño reparador. Pero pónganle cuidado principalmente al insomnio y a estos otros dos como algo que puede venir como iniciando la depresión. Los otros criterios son estos. La persona se agita, se exalta, ¿sí? O se enlentece. Esta persona que ustedes estaban viendo ahí en la fotografía tiene enlentecimiento motor. Seguramente se sienta ahí y se queda quieta. Las personas no se quieren parar de la cama. Cierran las ventanas, dejan todo a oscuras y dicen, no me quiero levantar de la cama. Es lo más frecuente. Lo que les decía, la fatiga, la pérdida de energía, la pérdida de vitalidad es impresionante. Claro, varía de una persona a otra, pero está visible ahí. Los sentimientos de minusvalía, que yo no valgo, que yo hago las cosas mal, y de culpa. Y a veces las personas se culpan de cosas que no tienen la menor relevancia, ¿cierto? Y hacen de eso un problema gigante culpándose de cosas que la familia dice, pero nada que ver, ¿sí? Esto que viene acá es muy importante. La dificultad en la capacidad para pensar, concentrarse o la persona se muestra indecisa. Esto es muy frecuente y es muy problemático, es muy complicado para la persona en su trabajo, en el estudio, en la vida cotidiana, porque es real. Se afecta a la memoria, se afecta a la concentración, se afecta al pensamiento. Entonces eso, digamos que altera muchísimo la vida cotidiana. Y las ideas recurrentes, o sea, que llegan y vienen y vienen y vienen, de muerte, pensando en el suicidio, muchas veces las personas dicen, sí lo pienso, pero no lo voy a hacer porque creo en Dios, porque tengo mi familia, porque tengo mis hijos, porque creo de todas maneras en que puedo salir de esto, pero a veces las personas no tienen esa fortaleza o están demasiado deprimidas y entonces van hacia la conducta suicida. La depresión afecta el organismo físico. Hay pérdida de peso, hay mayor susceptibilidad a eventos coronarios. En las personas con infarto de miocardio, infarto cardíaco, es muy frecuente como antecedente que hayan estado o que vengan deprimidas, ¿sí? También la depresión hace que la persona tenga más complicaciones médicas, por ejemplo, y retardo en los procesos de recuperación, por ejemplo, en las cirugías, por ejemplo, cuando se están restableciendo de una enfermedad dura, difícil. Si está deprimida, eso hace más complicada la recuperación. Pueden afectar la función cognitiva, como ya les dije, algo que es de verdad problemático, créanme, pero que afortunadamente es recuperable con un buen tratamiento. El riesgo frecuente es el suicidio, por lo tanto, una persona deprimida requiere vigilancia estricta. Habitualmente, cuando la persona está muy deprimida, decimos, hay que hospitalizarla. Hay que hospitalizarla porque nadie la cuida mejor que en la clínica. Si la familia eventualmente considera que la puede cuidar excepcionalmente bien y tener una vigilancia estricta, pues a veces la familia opta por tenerla consigo. Pero eso es muy delicado. El riesgo es muy frecuente, es muy alto y tiene que uno asegurarse de que la persona va a tener un cuidado muy cercano. El tratamiento entonces con antidepresivos para estos casos de depresión debe ser juicioso, riguroso, para evitar que haya recaídas y para tratar de prevenir la aparición de nuevos episodios depresivos. Me quedan dos temas muy corticos. El uno es la depresión en los niños. Digo yo acá, los niños pueden tener momentos profundos de tristeza.
En una época se pensó, como les dije, que los niños vivían en un mundo de alegría, pero no, los niños pueden tener momentos profundos de tristeza que a veces, o a menudo mejor, se expresan de modo distinto a como lo hacen los adultos. Los niños se ponen a jugar, los niños se ponen a hacer dramatizaciones con los muñecos, los niños empiezan a ponerse irritables, rompen cosas, se ponen hiperactivos, inquietos, no duermen, ¿sí? Si tienen, por ejemplo, han avanzado en temas de control de esfínteres o en tema de dormir solos, entonces regresan y empiezan a perder control de esfínteres o a querer no dormir solos. Entonces, en todos esos signos como indirectos, uno dice al niño le está pasando algo y ese algo puede ser que en el fondo esté muy triste. Ante eso uno se pregunta, ¿es depresión o son estados de profunda tristeza? Uno dice, los niños tienen menos recursos defensivos. Una persona adulta piensa mucho más elaboradamente, tiene experiencia, tiene opciones, dice voy a hacer esto o esto, me voy a defender de esta manera o algo de la tristeza, de la depresión que está sintiendo, ¿verdad? Un niño no. Entonces, un niño es muy frágil y depende mucho del ambiente para que el ambiente se ocupe de él. ¿Es depresión o tristeza? Algunas personas, algunos psiquiatras consideran ya hoy en día que sí, que los niños se deprimen, que no solamente los adultos se deprimen en el sentido psiquiátrico, y en ese sentido, entonces cuando un niño está deprimido, no triste, no aburrido, sino deprimido desde el punto de vista psiquiátrico, entonces muchas veces se utilizan medicamentos también en niños para la depresión. Tratamiento de los psiquiatras que atienden niños y que atienden adolescentes. Finalmente, de los niños les digo que de todas maneras los problemas de los niños a este nivel y quizás a ningún nivel no se pueden abordar ni entender aislados del medio familiar en el que viven. Los niños son muy sensibles, son un termómetro de lo que pasa en la casa. Entonces, el ambiente familiar todo puede estar generando eso en los niños. Y si el ambiente es muy disfuncional, es muy problemático, pues muchas veces el que sale calando ahí es el niño. Igualmente, para la recuperación y el tratamiento debe incluirse el núcleo familiar, ¿sí? No es el niño solo en terapia, no es el niño solo en tratamiento, sino es el niño con sus padres y en algunos casos con sus padres y con sus hermanos. Finalmente les hablo brevemente de la depresión en la tercera edad. Existen muchos factores que pueden generar tristeza en la tercera edad. La soledad de la tercera edad, la pérdida del trabajo, la ida de los hijos, el deterioro físico, las separaciones que a veces se dan a esa edad difícil que es la tercera edad y se separan las parejas, las enfermedades que empiezan a aparecer también. Es decir, son muchos los factores y resulta que las personas a esa edad, la tercera edad, no tienen ya tampoco la misma habilidad para defenderse de los problemas. Una discusión de un adulto mayor con un joven que tiene toda la velocidad para hablar, para decir cosas, puede perfectamente producir un problema en la persona de la tercera edad. He visto casos, ¿no? De discusiones así que terminan en un accidente cerebrovascular en la persona mayor, porque no tienen la suficiente defensa que tuvieron cuando eran adultos o cuando eran jóvenes. Entonces, hay una vulnerabilidad, hay una fragilidad que uno tiene que entender y que uno tiene que cuidar. La tristeza en esas condiciones a veces avanza a una depresión que no es siempre visible para los demás, porque la persona es callada, porque se queda ahí leyendo, porque se aísla y entonces no molesta a nadie, ¿cierto? Y entonces muchas veces el adulto mayor deprimido pasa desapercibido, ¿no?
¿Cómo es de juicioso? No molesta para nada, pero está deprimido. Empieza uno a darse cuenta porque la persona no duerme, o porque no come, o porque casi no habla, o porque de vez en cuando está por ahí irritable. Pero de resto, muchas veces no lo ve uno. La depresión a esta edad debe ser tratada muy enérgicamente, de verdad créanme, muy enérgicamente, porque como les dije, aumenta seriamente la aparición de problemas médicos y pues a esta edad mucho más. Y hay un riesgo que es muy alto cuando la depresión se presenta en esas edades, que es que esa sea la puerta, si no se trata, para el ingreso a un problema de demencia. Muchas personas no se dan cuenta, ni la familia, que vienen deprimidas, ¿sí? Mucho antes incluso de la tercera edad, digamos 50, 55, 60, cuando de pronto ya empiezan a hacer una demencia, un deterioro cognitivo, y resulta que ya retrospectivamente se dan cuenta que sí, que efectivamente estuvieron deprimidos. Bueno, eso es lo que les quería decir brevemente para tratar de unir un poco lo que es la salud mental, las emociones básicas, la tristeza y la depresión. Muchas gracias a todos por su atención y paciencia. Bueno, veo algunas preguntas acá que voy a tratar de responder en el tiempo que nos queda. Dice una pregunta: ¿cómo superar los miedos y poder enfrentarlos para que no afecte la salud? Yo creo que una cosa muy importante es tener con quién conversar. Alguien que realmente sea de confianza para uno. Puede ser su pareja, si lo es, sería maravilloso. Porque es que algo que realmente es maravilloso es poder encontrar en la pareja una persona con quien dialogar de lo más íntimo que uno tiene. Entonces, me parece que ahí el diálogo es muy importante, ¿sí? Hablarlos con alguien. Porque uno a veces se enfrasca en los miedos, a veces uno se enfrasca en los miedos y no ve más allá. Entonces, el diálogo con alguien lo puede ayudar a uno mucho para mostrarle otros puntos de vista y empezar a encontrarle salida a los problemas. Yo creo que eso es lo importante, conversarlos. Si no hay a quién, pues uno busca una persona, un profesional con quien hablar, ¿cierto? Otra cosa es que uno puede recordar momentos iguales, difíciles que ha pasado, eh, y entonces dice, bueno, por esto ya pasé, esto ya lo enfrenté alguna vez, ya lo superé, creo que lo puedo superar nuevamente. Esas dos cosas les recomiendo. Otra pregunta dice, Gina Liliana Martínez dice, a veces no logro controlar mi mente. He leído y no sé si es falta de serotonina. La mente es difícil a veces de controlar. Creo que un poeta la llamaba la loca de la casa precisamente por eso. Eh, pero uno precisamente no tiene que tenerle miedo a lo que uno siente. No tiene uno que tenerle miedo a lo que piensa. Cuando uno siente que las cosas se están saliendo de control, por favor, háblenlas con alguien. Para que la otra persona de pronto como observadora diga sí, oye, te siento un poquito acelerado, te siento un poquito triste, te siento un poquito como paranoico, pues que no se te puede decir nada. Y entonces eso tiene una retroalimentación. Eso lo ayuda a uno a controlar también la mente. Cuando la cosa se sale de control realmente, el diálogo es muy importante. Y las cosas que se pueden controlar con el diálogo, pues, digamos, son manejables, ¿no? Hasta ahí vamos bien.
Cuando a pesar del diálogo, la comprensión, el entendimiento, la mente sigue salida de control, entonces posiblemente sí se requiera un medicamento que le ayude a la palabra a organizar las ideas. No solamente la serotonina, otras sustancias que ayudan y sobre las que actúan los medicamentos para que la mente se organice y se tranquilice y la persona pues otra vez retorne a control. Otra pregunta, dice Pamela Ramírez, ¿cómo poder acompañar a una persona con depresión? Yo les digo lo siguiente, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha paciencia, porque como les dije al comienzo, hay un componente esencial que es el pesimismo, y entonces muchas veces a lo que uno dice, la persona dice no, 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 no. Hay una desvitalización muy grande y entonces por más que uno le ofrece cosas y cosas, dice no, no, no. Entonces requiere básicamente de mucho amor, de verdad, créanme, de paciencia, de estar ahí, de permanencia, de compañía y de que uno de todas maneras insista, le muestre cosas, le diga, mire, busquemos ayuda, tómate estos medicamentos, etcétera. El tema es de paciencia y de afecto y de estar, digamos, si ya está en control médico, de estar en conexión constante con el médico, ¿cierto? Para que las tres personas trabajen conjuntamente y puedan ayudar a la persona a salir de la depresión. Bueno, otra cosa que uno tiene que tener es fe, esperanza y optimismo. O sea, yo sé que esta persona va a salir de la depresión. Yo sé que la voy a ayudar. Yo sé que vamos a salir juntos de esto. Eso créanme que es importante porque uno transmite a la persona, aunque esté muy deprimida, la fe. La fe en que sí se va a mejorar, la esperanza, la confianza, ¿no? Entonces, uno lucha con eso y eso se transmite. Otra pregunta dice, ¿qué debo hacer cuando ocurren estos ataques de pánico o ansiedad? Los ataques de pánico son realmente angustiosos, es angustia angustiosa, es algo que lo invade a uno, a veces físicamente, taquicardia, temblor, sensación de que uno se va a morir, de que uno va a tener un infarto, y es difícil manejar eso. Creo que también hablando con otra persona, a veces aconsejan respirar dentro de un taleguito de papel por un ratico para tratar de calmarse, ¿sí? Creo que eso, hablar, tratar de relajarse, tratar de calmarse, a veces dar una vueltica, caminar, salir, tomar aire, ¿sí? Ayuda muchísimo a eso. Cuando uno tiene ataques de pánico, uno debe acudir al médico. Uno debe acudir, debe consultar por eso para ver qué es lo que está pasando con uno, qué está generando las crisis de ansiedad. Entonces, luego de tratar de calmarse de uno mismo y de conversar con alguien, uno busca ayuda profesional y trata de investigar con el profesional qué está pasando y por qué estoy teniendo yo esas crisis de pánico. A veces, durante el primer ataque de pánico, que tiene opresión precordial, etcétera, muchas veces la persona piensa que puede estar teniendo un infarto. Y yo creo que en esa primera vez, cuando es la primera vez que eso sucede y el ataque de pánico es muy intenso y los síntomas físicos son muy intensos, creo que es conveniente ir a urgencias la primera vez, ¿cierto? Para descartar que realmente haya un problema cardíaco. Si no lo hay, si todo está bien y el problema es ansiedad, pues busca al profesional, al psicólogo, busca al psiquiatra, busca al psicoanalista y entonces empieza a indagar sobre las causas de la ansiedad. Bueno, ¿cómo superar los miedos frente a la pandemia? Los miedos frente a la pandemia son unos miedos muy primarios, ¿sí?
Imagínense, un enemigo invisible, casi como el hombre primitivo, pues estamos ante un enemigo invisible que no vemos, que puede estar en todas partes, que nos amenaza, ¿cierto? Entonces, son miedos o se despiertan miedos muy primitivos, muy antiguos en uno, como el miedo a la oscuridad de los niños, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender eso, tenemos que realmente sí estamos expuestos, que sí hay cosas que nos pueden contagiar, que sí hay momentos, situaciones en las que nos podemos enfermar realmente. Tenemos que tomar todas las precauciones. Si uno toma todas las precauciones que se deben tomar, está unido con su familia, ¿no? Está enterado de las cosas, pues uno logra cierto grado de tranquilidad y cierto grado de seguridad. Son temores profundos. Ahora, lo que ha producido esto también es el estar encerrado, que también es un miedo muy antiguo en el desarrollo del ser humano, a estar encerrado. Por eso todo el mundo está tranquilo cuando sale, camina, va al parque, etcétera, va y viene. Las personas me dicen, el problema no es estar encerrado, el problema es estar obligado a estar encerrado, ¿sí? Que yo pueda salir aunque sea un ratico. Pero el encierro en el fondo es lo que está angustiando, ¿sí? De pensar que uno pierde su autonomía, pierde su libertad, pierde la capacidad de estar afuera en contacto con el mundo. Son miedos primitivos, como les digo, hay que compartirlos y tomar todas las precauciones de verdad necesarias para estar sanos y salvos, ¿no? Sin dejar de vivir. La vida tiene que continuar, tenemos que seguir trabajando, compartiendo, viviendo, amando, haciendo todo con precauciones. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, aquí hay un dato, dice, si necesitas apoyo psicológico, puedes comunicarte con nuestra línea de orientación telefónica en Bogotá, 487-1920, en Bogotá. A nivel nacional, 018.000 97 90 20. Opción 2 y 3. Entonces, ojalá anoten esas opciones, esos datos, por si necesitan apoyo psicológico. ¿Cuánto tiempo se prescriben los antidepresivos? En el primer episodio, porque a veces la depresión repite, en el primer episodio es muy importante hacer un tratamiento bueno, de verdad bueno. Un tratamiento debe ser, según mi concepto, inicialmente mínimo de 12 a 14 meses. Siempre digo eso a mis pacientes. Es la primera vez, es una depresión de verdad, es una depresión psiquiátrica, pues, es una enfermedad. Toca hacer un tratamiento riguroso y eso es un tratamiento con los medicamentos adecuados de más o menos 12 a 14 meses. Puede que la depresión ya desaparezca al cabo de 6 semanas, 8 semanas, y que al cabo de 3 meses la persona se sienta muy bien. No importa. Tiene que seguir tomando antidepresivos juiciosamente hasta que cumpla ese término y eso va, digamos, a nosotros, nos da cierta seguridad de que la persona quedó bien tratada y de que posiblemente ya no va a tener una recaída y de que le espera un futuro mejor en el sentido de nuevas crisis, que posiblemente pues no vaya a tener más crisis, ojalá. Dice, ¿es lo mismo depresión y ansiedad? No es lo mismo. La ansiedad es ese temor que uno siente, que uno no lo ubica, a qué es que estoy temeroso, qué es lo que me está angustiando, qué es lo que me está asustando. Uno no sabe dónde está el enemigo, qué es lo que está pasando, me siento mal, pienso que me voy a morir. Esa es la ansiedad, ¿cierto? A veces con síntomas físicos, a veces con ese no me hallo, estoy desesperado. Bueno, eso es ansiedad. La depresión es lo que les acabo de decir, ¿no? Una tristeza profunda,
es un decaimiento, es una falta de vitalidad, es todo lo que les mencioné al comienzo. Son diferentes, pero habitualmente y con frecuencia van unidas, ¿cierto? En los episodios grandes de ansiedad, a veces hay elementos depresivos, y en las depresiones de verdad, con mucha frecuencia, hay componentes muy serios de ansiedad. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, porque ya van a ser las 5. Dice esta otra pregunta. Janet Silva dice, el diagnóstico, buenas tardes, el diagnóstico de depresión y ansiedad en un paciente es de por vida o puede cambiar con el tiempo. A veces cuando hay episodios concretos, fuertes, de verdad, de ansiedad, pánico, por ejemplo, o episodios de verdad de depresión como el que les mostré, pues a veces las personas siguen sintiendo esas cosas, si es que las vuelven a sentir y el diagnóstico no cambia. Pero a veces, inclusive así, una depresión puede ser el inicio de otras cosas y después mezclarse con otros problemas, entonces eventualmente puede cambiar. La experiencia nuestra, por lo menos la mía, es que los diagnósticos no son siempre tan fijos y puede haber cambio a través de la vida. La persona se puede mejorar, hay que luchar, hay que hacerle tratamiento, ¿cierto? Y eso va cambiando las cosas, ¿sí? Hay que hacer psicoterapia, hay que acudir al psicólogo, hay que acudir al psiquiatra, hay que acudir al psicoanalista, hacer psicoterapia, conocerse, entender los temores, y eso puede cambiar el rumbo de las cosas y hacer que una cosa que fue muy grande inicialmente vaya perdiendo fuerza y se vaya mejorando y se vaya transformando en algo menor. Entonces yo creo que sí, yo creo que las cosas pueden cambiar, aunque a veces los diagnósticos perduran toda la vida y una persona pues sigue siendo depresiva, digámoslo así. Creo que hasta acá dejamos, me llegarán seguramente otras preguntas que trataré de responder poco a poco en estos días. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por su atención.